de la moratoria provisional, la última vez que ha sido aprobada. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Buen día, Cari, buen día. A todos los que me están escribiendo sobre el proyecto ya les voy a contestar particularmente. Rapidito digo, sí, Miguel, anda al PAMI de Godoy Cruz, que ahí ellos también te van a dar información. Bueno, ahora sí, me dice Eugenio, bueno, ahora sí, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo anda la moratoria? ¿Funciona, no funciona? ¿Está bueno? Se implementó, o sea, porque había muchas preguntas, mucha ansiedad de la gente, porque lamentablemente los medios dicen una cosa y generan a veces histeria colectiva sin, digamos, dar una definición concreta, entonces la gente se pone ansiosa y no sabe, digamos, concretamente si hay una norma que es operativa o si todavía no. En este caso ya está el elemento vital para que una moratoria proceda ante ANSES, que es la PREP. La PREP es una normativa interna de ANSES que regula justamente cómo va a ser operativa esta moratoria. Entonces ya salió la semana pasada, un sábado salió, la 11 de 71. Y bueno, como el título, digamos, de este episodio, para decirlo, sería quiénes pueden acceder, vamos a adelantar un poquitito ciertas cuestiones que pueden detallar quiénes estarían excluidos o quiénes estarían admitidos y bajo qué condiciones, ¿no? Bueno, aprovechemos el tiempo entonces. Perfecto, mirá, entonces la regla general de esta moratoria es que las mujeres a los 60 y los hombres a los 65 pueden acceder a las unidades de deuda de pago, digamos, a la unidad de pago de deuda previsional, que es la única parte de esta moratoria que está regulada, porque actualmente la otra parte, que sería la unidad de cancelación de aportes para personas prejubilables, o sea, mujeres de 50 hasta 59 años y hombres de 55 hasta los 64 años, para que vayan cancelando aportes hasta llegar a la edad jubilatoria, todavía no está reglamentada. O sea, eso tanto el decreto que salió, el 173, como la PREP no han regulado nada concreto de eso. Entonces, esas personas todavía ni siquiera tienen un turno específico. Ya hay un turno específico para las unidades de pago de deuda previsional, es decir, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65, que ya se pueden jubilar. Bueno, particularidades. Este programa, esta unidad de pago, permite justamente cancelar deuda hasta el 31 del 12 del 2008 a personas que hayan tenido residencia en Argentina. Esto estaría excluyendo personas extranjeras que hayan ingresado al país, digamos, posterior a esa fecha o antes de esa fecha, pero que no lleguen a computar los 30 años, como también eventualmente a personas argentinas que hayan estado en el extranjero y que obviamente en este cruce con migraciones que se puede aplicar estarían en principio excluidas. A ver, ¿querés que empecemos con... ¿Te falta algo más? Quería hacer unas menciones específicas porque justamente esto va a generar un poquito de problemas en dos cuestiones que van a excluir o por lo menos van a hacer la moratoria mucho más cara. Uno es el socioeconómico, que es un test, digamos, patrimonial que hace ANSES, que siempre lo ha hecho con las moratorias, lo ha hecho con otra moratoria, la 2446, que está vigente, con la moratoria de ama de casas que venció en diciembre del 2022, y en este caso es un socioeconómico un poquito más estricto, porque justamente baja la vara en lo que hace a los bienes personales. Antes se multiplicaba el ingreso anual por 4, ahora se multiplica por 2.4, o sea que te pide que no tengas tantos patrimonios. Lo mismo con los vehículos, lo mismo con los gastos en tarjeta de crédito, reduce bastante el porcentual. Entonces eso hace que el universo de personas que puedan ingresar no sea tan amplio como se especulaba. Es decir, que si tienes una casa y un auto, no entras. Depende del valor. O sea, es un valor, digamos, que por la declaración de bienes personales no debería superar una casa los 11 millones de pesos. Obviamente, por suerte, la letra chica de la PREP menciona que las casas que están declaradas como casa-habitación no se computarían para este tope. Entonces, por lo menos en ese caso no, pero si son locales comerciales y demás. ¿Y el nivel de ingreso? El nivel de ingreso actualmente, haciendo los números, para decirlo en criollo, son 400.000 pesos. Que eso sería el ingreso mensual, promediado, anual sería 4.800.000, o sea que si una persona en el año supera ese tope, no podría ingresar al socioeconómico. Y mira, bueno, hay una cosa, ¿qué pasó con los autónomos, por ejemplo? Los autónomos, bien, es un caso interesante porque justamente era un problema que yo he marcado y que creo que no se ha solucionado.
Los autónomos que hayan tenido deuda en el periodo a regularizar, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2008, pueden justamente acogerse a esta moratoria de igual forma, aplicando un artículo de una ley que permite justamente renunciar al periodo, digamos, de monotributo o de autónomos. Obviamente esa deuda que uno tenga la renuncia, pero también renuncia al aporte. Pero en principio la ley no lo permitiría, pero la resolución de ANSES sí lo permite, que uno renuncie y es como que deje el campo vacío para sembrar justamente con esta compra de aportes ese periodo como un aporte válido. En definitiva, ya después vamos a entrar, pero ¿esta moratoria te parece útil? ¿Va a servir? ¿No? ¿Qué primera impresión tenés? A ver, varias perspectivas. Desde el punto de vista fiscal o tributario y ingresos al Estado es mucho más sostenible en principio que las otras, porque obviamente lo que ingresa al arca del Estado es un monto mucho mayor. Sobre todo, no tanto con el tema de la unidad de pago, que en definitiva es un descuento que se hace al haber, sino en las unidades de cancelación, que implica el pago voluntario que sale del bolsillo de las personas hasta que tengan la edad de jubilación. Pero por el otro lado es una moratoria mucho más cara. Si uno computa lo que tendrá que comprar una persona que necesite 30 años, está dando una cuota bastante alta, una cuota de 17.000 pesos aproximadamente, que si uno hace la comparativa con las cuotas de moratorias anteriores, que estaban alrededor de los 600 pesos, es una diferencia sustancial. Me parecía. Dice, buen día, dice Darío, ¿cuántos años hay que pagar? Tengo 56 años y 34 de aportes, ¿tengo que seguir pagando? Dice. Si la persona ya tiene la edad, todavía no tiene la edad, pero tiene los servicios suficientes, él ya podría, digamos, mantenerse en esa situación y no sería pasible de acogerse porque no lo necesitaría. O sea, es solo para las personas que le falten llegar a los 30 años, en el caso de él con la unidad de cancelación, que tampoco está reglamentada, porque todavía no tiene la edad de jubilación, que será los 65, si es varón, entiendo que es varón. Sí, Entonces no podría. Bueno, pero él dice, me parece que lo que está preguntando es si le tienen que seguir haciendo descuentos si tiene 34 años de aporte. No, los descuentos se hacen mientras esté la vida laboral activa de él. Tenga muchos más. ¿Y no. qué se hace con ese excedente? Hay justamente sobre un exceso de un incremento de 1% sobre la PBU, que es una parte del haber, la jubilación se compone de PBU, PC y PAP. Hay un incremento del 1% sobre la PBU, que es una parte fija, son 20 y pico de mil pesos, que justamente por cada año de exceso sobre los 30 años se le va aumentando 1%. Así que le sirve, y le incrementa hasta los 45 años, va a tener un incremento importante. Así que yo le diría que siga trabajando, si puede. ¿Hasta los 45 años? Hasta ahí es el tope que tiene. Perfecto. De incremento. Después, bueno, acá hay varias cosas que tienen que ver. Mucha gente me preguntó, e incluso hay algunos grupos de jubilados, porque también me están preguntando esto, que hablaban de, viste que se tomó la decisión desde el gobierno nacional de volver a tomar fondos de ANSES para especificar bonos en dólares. ¿Te acuerdas? De esa que hace como un mes atrás, me parece que das. Entonces hay algunos que han planteado amparos, de hecho hay gente que se ha acercado hasta la Comisión de Derechos y Garantías de la legislatura, el grupo de la Asamblea Ciudadana, otros han querido hablar con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, para ver si se podría presentar algún tipo de amparo ante la justicia para parar esa decisión, pero yo no sé si digamos tiene fuerza legal presentar un amparo. Mira, esto es siempre la opinión de cada uno de los profesionales que lo analice. La verdad es que es un hecho de tipo político-económico que para que aplique el amparo, la misma Constitución lo dice, tiene que haber un acto, una omisión que repercuta directamente, que genere un daño inmediato y irreparable a la persona. Todavía no se sabe si ese efecto perjudicial existe o no. Entonces eso es una figura abstracta en definitiva, es algo que no se hace realidad actualmente digamos, en la forma de pago de los haberes por parte de ANSES. Entonces, habría que ver los efectos en un tiempo un poco mayor y no, digamos, creer necesariamente que esto es un acto que ya genera y repercute en perjuicio, porque lamentablemente los jueces son bastante estrictos con la admisión de estas medidas y se tiene que probar el daño, porque en definitiva el amparo también tiene un carácter cautelar. Esto se lo digo a Rubén, que nos escribió. Mi impresión, Rubén,
que es parte del grupo de los jubilados autoconvocados también, porque hay varios grupos, es que si hubiera sido posible, me parece a mí que el propio Semino ya lo hubiera hecho, porque él siempre está presentando amparos, haciendo presentaciones, o sea que si no lo han presentado hasta ahora es porque a lo mejor no tiene sustancia legal todavía. Exacto, exacto. De hecho, justamente en Buenos Aires y en algunas otras jurisdicciones, ante actos que ha realizado el Ejecutivo en este gobierno y en anteriores, ha intervenido justamente a efectos justamente de actos que han congelado la movilidad, jubilatoria obviamente, han intervenido. Entonces, en este caso, yo creo que si no hay una reacción masiva de colegas, es porque, o por lo menos yo no tengo noticia de ello, es porque eventualmente todavía no se dan las condiciones para poder ejercitar este derecho constitucional al amparo. De los que vos has visto hasta ahora en tu estudio, ¿qué es lo que más se ve, digamos? ¿Quiénes son los más jubilables a través de la moratoria? ¿Las mujeres, los varones? Actualmente los varones están en condiciones a los 65 ya de acceder, porque justamente si uno analiza el periodo a comprar, a regularizar, estaría dándole los 30 años. El tema es que a los varones se les encarece un poco más por el hecho de que ellos no pueden computar hijos, como sí lo pueden hacer las mujeres. Entonces eso hace que la cuota para los varones sea un poco más alta. Y hay una cosa que está bueno mencionar, es que hay otras opciones. Esta moratoria abre un poco el abanico y genera opciones de jubilación a varias personas, pero no necesariamente es la única. Y eso yo siempre recomiendo un análisis pormenorizado para saber cuál es la mejor, porque, insisto, te dije que una cuota de 17.000 que se te descuenta es bastante. O sea, de un haber mínimo de 58.000, que te descuenten 17.000, estás cobrando muy cerca de la PUAM. Entonces hay que analizar cada caso concreto y determinar cuál es la vía y de qué forma la persona puede pagar lo menos posible, porque es por lo menos el laburo del profesional, analizar cada caso y ver de qué forma a la persona que se quiere jubilar va a pagar lo menos posible y le va a convenir de mayor manera justamente el acceso a diferentes medios de jubilación. Tenemos la jubilación regular, que es la que cumple con todos los requisitos base, que es de 30 años de aporte y la edad. Después tenés esta moratoria, que es la última, y después tenés la otra posibilidad de jubilarte a través de la PUAN y otra cosa. Y la moratoria antigua, una que todavía está vigente, que justamente hay que analizar, porque eso sigue siendo más conveniente, pero hay que analizar cada caso concreto. Para varones y mujeres también. Las mujeres también se pueden acoger, porque es una moratoria, se dice, de carácter universal y no tiene fecha de vencimiento, a diferencia de la moratoria que venció, la de amas de casa, la 26970, que venció hace un par de meses atrás. ¿Y esa moratoria general qué implica? Básicamente un periodo de corte, digamos, un ámbito para compra bastante más limitado que esta, porque esta se extiende hasta el 2008. Entonces uno podría comprar muchos más años que la otra. Pero bueno, tiene condiciones, esta, como dije, más restrictiva en lo que hace al tema del socioeconómico y también eventualmente tiene algún tipo de otras restricciones. Pero por eso digo, siempre conviene al caso concreto determinar cuál es la más conveniente para la persona en el caso particular. Mirá lo que nos dice acá. Adriana dice: hola, buenos días. Mi marido tiene 38 años de aporte, o sea que está excedido, y cumplió 60 años en marzo. Se quedó sin trabajo. ¿Se podría jubilar? Actualmente, salvo que esos aportes sean diferenciales, no, porque lamentablemente yo le diría que si hubiera quedado en situación de desempleo al 2021, tenía, porque vence creo que a mediados de este año, la prestación anticipada, que era una opción jubilatoria para varias personas que tenían una cantidad de aportes en relación a dependencia amplio, pero bueno, en el caso de él no se aplica porque continuó trabajando hasta hace poquito. Pero si tiene, ¿no se podría coger a la moratoria nueva este señor? Por la edad, lamentablemente, y eso es algo que también te quería marcar, que esta moratoria genera un poquito de injusticia en los diferenciales, en personas que por haber prestado servicios insalubres, por ejemplo, se podrán jubilar con menor cantidad de servicios, pero a veces con menor cantidad de edad, caso de construcción, caso de petroleros y demás,
esta moratoria la verdad que no la favorece a nivel de edad, porque realmente te pide para acogerte a la unidad de pago tener 65 años si sos varón y 60 si sos mujer. Entonces se pierde ese beneficio que te da el sistema cuando vos trabajás en servicios insalubres. Por ese lado no es conveniente, que otras sí la tienen. Pero tal vez no necesitas, pienso yo, no sé, si tenés 38 años de aportes y ya tienes 60 años, una jubilación anticipada. Eso es lo que te decía, lamentablemente a él no le daría el derecho porque él tiene que haber estado en situación de desempleo en el 2021 y él me dice que, o entendí yo, que quedó desocupado hace poquito, entonces lamentablemente... ¿Y entonces su opción cuál es? ¿Esperar 5 años? La opción es que si ha trabajado en relación de dependencia, mantenga, digamos, esos aportes, porque eso se le van a computar para el haber, y eventualmente... A ver, si la persona realmente... Hay que analizar el caso concreto, porque si esos 30 años son de servicios insalubres... 38, perdón. De servicios insalubres, que se pueden determinar, porque también hay una cuestión de que se pueden determinar que ciertos servicios, que naturalmente no son insalubres, pero la normativa, a través de ciertas resoluciones, se puedan decretar como insalubres, se podrían... Pero si no fuera insalubre. Si no es insalubre, lamentablemente la regla general son los 65 años. Salvo alguna cuestión de salud, digamos, que le permita un retiro por invalidez, que tampoco lo menciona, la opción es los 65 años, lamentablemente. Bueno. Buen día, una pregunta. ¿Qué pasa con los docentes que no llegan a 2 jubilaciones mínimas y no reciben ningún bono? Y no es para vos. No, la verdad que lamentablemente esas son las injusticias del sistema. A veces se congela y a veces lamentablemente esto es también, porque acuérdese que el 82% que genera el decreto, el 137 del 2005, es en proporción a los sueldos en actividad. Entonces, si los sueldos de los docentes, que están muy castigados lamentablemente, están bajos, el porcentual siempre va a ser limitado, ¿me entiendes? Eso es un problema de los sueldos de los docentes y no tanto de la jubilación. Sí, de políticas públicas también. Exactamente. Sobre el sistema previsional. Inés, buenos días. ¿En qué? O sea que tenemos que esperar a que nos quedamos sin jubilación para solicitar un amparo. No entendí. No entendí, Inés. O sea, no sé. No entendí qué me dijiste. Supongo que es por lo que dijimos de que este acto que hizo Massa eventualmente se toma una medida inmediata. Puede ser. En realidad habría que ver, porque las presentaciones de amparo tienen muchas también causas y formas, y habría que ver. En este caso sería un amparo de tipo colectivo. Claro. Y generalmente los casos de amparos colectivos conviene que los lleven instituciones. De hecho, la Constitución lo permite, que se haga a través de instituciones o del defensor del pueblo. Entonces, generalmente si esto camina a través de instituciones y yo lamentablemente no conozco. He consultado en colegas de otras jurisdicciones y ninguno está al tanto de que se haya emprendido algún tipo de acción por esa medida del gobierno. Bueno, ¿qué nos queda, querido Fabricio? Porque acá me parece que a veces me da la sensación de que venimos al estudio, hablamos, y que es como que no se termina de entender cuál es el camino de la moratoria y los trámites de los jubilatorios, y me parece que no se termina de aprender en el sentido de decir, bueno, a ver, cuáles son las cosas que sí puedo acceder, ¿no? A más allá de lo que se dice en los medios, de lo que se publica a través, por ejemplo, de la publicidad. La otra vez veía la publicidad de ANSES y era una publicidad sobre la medida, pero no te explica exactamente. Debe ser porque el universo es muy grande. Exacto. Realmente esta moratoria ha generado cosas buenas. La verdad que hay que decir las cosas buenas como también las cosas malas. Que en lo que hace a elementos, digamos, no propiamente no sobre la jubilación, no sobre la prestación jubilatoria, sino sobre elementos, digamos, de otras prestaciones, como por ejemplo las pensiones por fallecimiento, ha generado algo que antes planteaba duda, e inclusive un montón de amparos, que era el tema de la afiliación de la persona fallecida. Porque generalmente se discutía si la persona tenía afiliación, digamos, a monotributo, que era la única condición para poder, si andaba flojo de aportes, pedir la regularidad. En este caso, si la persona trabajó en relación de dependencia, también se toma, o sea, se pide la afiliación al CIPAP. Lo que se abre
una posibilidad amplia de revisar causas que estaban, digamos, rechazadas por ese problema, en pensiones por fallecimiento de esposos o de convivientes, y que actualmente capaz que habría que revisar esas carpetas porque por esta moratoria eventualmente podrían ingresar. Así que ha generado un poquito más de apertura, pero eso no te lo explica nadie. Porque obviamente decirle a todas las señoras que le han rechazado los expedientes en ANSES por pensión por fallecimiento porque su marido no estaba inscrito en un monotributo, que ahora sí puede. De hecho, ayer estaba probando y turnos para pensión por fallecimiento no hay. Ah, bueno. Así que ya se sabe por dónde va la movida. Está muy bien. Marcela nos dice, hola amigos, gracias por la compañía y por toda la información que nos brindan. Participo por los premios. Nosotros, Marcelita, no tenemos premios, pero ya viene la liga y tienes un montón de premios. Nosotros aprovechamos al máximo este espacio que tenemos los domingos para hablar de las vejeces. Nosotros tenemos que despedir a Fabricio, pero le vamos a pedir que antes que se vaya nos diga un teléfono donde lo puedan contactar por alguna duda que tengan. Siempre es mejor preguntar. Sí, ¿Cierto? totalmente. ¿Dónde te contactan? Al 261 6 80 85 66. Perfecto. O la página abogadosmendocinos.org. Perfecto. Nosotros, señores, hemos llegado al final de Palabras Mayores. Muchísimas gracias